Bueno, buenos días a todos, buenos días a los integrantes del panel. Qué lindo día para traducir, ¿no? Obviamente, como traducen los traductores. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que nos apasiona a todos los que integramos la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad. Esta comisión es una comisión reciente que junta traducción audiovisual y a los intérpretes de lenguas de señas. Una de las cosas, y me permito pedirles unos minutos a los integrantes de la mesa para anunciar un convenio que hemos hecho desde la ATI, a través de la comisión, con una agrupación que se llama Juntos por los Subtítulos, porque realmente nos interesa mucho, personalmente y políticamente y profesionalmente, esto de la accesibilidad, de construir accesibilidad. La accesibilidad no está dada, lo vamos a ver, pero sí es una construcción. Y en todo caso, lo que nosotros pretendemos al finalizar esta charla, es que tengamos al menos una orientación hacia dónde tenemos que ir para que realmente la accesibilidad sea accesible. Dicho esto, les voy a comentar simplemente, va a estar en página y demás, el primer artículo de este convenio que hemos hecho con una agrupación que se llama, como les dije, Juntos por los Subtítulos. El objeto del presente convenio es la mutua colaboración entre las partes en el desarrollo y coordinación de acciones vinculadas a la temática de la traducción audiovisual y accesibilidad, entendida a los fines del presente convenio como los medios, mecanismos y alternativas comunicativas y técnicas que posibiliten el acceso a la comunicación e información de toda la población y de un modo especial a las personas con discapacidad auditiva y a las personas mayores, asistiendo también al objetivo de brindar un servicio a los asociados y a las personas vinculadas, tanto a la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes como la agrupación Juntos por los Subtítulos sobre la temática referida en el marco de sus respectivas competencias. Dicho esto, vamos a empezar con la mesa. Les voy a presentar a Analía Gutiérrez, que pertenece a Lingua Franca. Tu presentación va a ser a través de tu presentación. Bueno, soy Analía Gutiérrez de Lingua Franca. Vení, acá tenés. A ver. 20 minutos. Bueno, primero les cuento un poquito qué es Lengua Franca y después vamos a entrar más en el tema. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Está funcionando el micrófono? Sí, desde acá no se escucha. Claro. No. ¿Más? Espera que me corro para atrás. Ahí estamos todos enredados. Tenemos problemas técnicos. Ahí está, ya está, listo, nos desenredamos. Dentro de la red. Bueno, tenemos todos en red. ¿No? No, esa no es, No, entonces, no es tuya. Perdón, y como queda en evidencia, no soy muy hábil con esto. Parte de la presentación mía. Bueno. ¿Qué pasa? Acá. Ah, ¿Cuál es la tuya? esa. Vamos a ponerla. Ahí está. Listo, ahora sí. Bueno, Lengua Franca es una asociación civil. La verdad es que cuando nosotros comenzamos a trabajar teníamos esta idea de que como grupo de personas que vienen de formación en lenguaje, la mayoría de nosotras tenemos la formación en lingüística, teníamos muy poco espacio de inserción en todas estas cuestiones relacionadas con accesibilidad. No sé si en los equipos que ustedes conforman hay lingüistas. Curiosamente, nuestro título dice que nos habilitan para ser docentes, investigadores e integrar equipos interdisciplinarios. Cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, donde nos reciban. Entonces decidimos, bueno, conformarnos de algún modo para que verdaderamente nos reciban. Y, como les decía, es una asociación civil y definimos nuestra misión como trabajar por el derecho a la comunicación en situaciones de diversidad lingüística. El concepto de diversidad lingüística nos interesa muy especialmente porque creemos que vivimos en comunidades que son muy diversas lingüísticamente y que desde la lingüística o desde donde se aborde el tema, generalmente se lo hace de una manera muy descriptiva. Hay muchas lenguas, hay gente que habla de una forma, gente que habla de otra forma y bueno,
venimos de una charla en la cual quedó absolutamente en claro que la diversidad no es poco conflictiva, sino todo lo contrario, que hay muchas situaciones de poder, de jerarquías, ¿no? Se habló mucho de la norma culta y de todo lo que la norma culta, y no solamente culta y norma, normal, perfecta, ¿no? Y como la entendemos, hablada y todo ese tipo de cosas, todo el prestigio que tiene la sociedad. Entonces, bueno, como nosotros venimos con una experiencia de trabajar con personas con discapacidad intelectual, esa es nuestra experiencia, pero no es el único público al que nos dirigimos, porque también venimos con experiencia de trabajar en la enseñanza de español a extranjeros. Entendíamos que la diversidad lingüística era muy, muy amplia y que incluía, definimos nosotros, abanico de lenguas, variedades, otros repertorios y prácticas que usan las personas en una misma comunidad para comunicarse. Cuando decimos otros repertorios, incluso llegamos a pensar en los repertorios icónicos o los repertorios gráficos que utilizan muchas personas con discapacidad para comunicarse. Entonces, tuvimos la suerte de tomar contacto con la estrategia de lectura fácil y lo definimos como nuestra primera acción. Concretamente, tratando de ser una presentación bastante acotada, nuestro programa de lectura fácil tiene cuatro patas. La más grande, y de la que vamos a hablar más, es la adaptación de textos para personas con dificultades de la comprensión lectora. Y bueno, imagínense ustedes todo lo que quieran cuando decimos personas con dificultades en la comprensión lectora. Habitualmente, no sé si tenemos que describir quiénes son personas con discapacidad intelectual o cognitiva, si estamos pensando adultos mayores con algún tipo ya de alteración cognitiva, estamos pensando personas que están aprendiendo la lengua, bueno, charlamos con la gente, con personas sordas que por ahí se están alfabetizando, bueno, no sabemos, es un universo que todavía nosotros no tenemos explorado, y sí sabemos que personas que han tenido muy pocas experiencias lectoras o de educación formal, ¿no? Ese es también el público lector que nosotros imaginamos. Entonces, por un lado es eso, la adaptación de libros. Acá yo traje algunos para que después puedan ustedes ver. Estos son nuestros libros adaptados, para que puedan chusmear un poquito. Y hacemos capacitación en lectura fácil. Tenemos acá algunas alumnas en la sala. Hacemos difusión y promoción, así que cada una de las oportunidades que tenemos como esta de ir a contar de qué se trata, lo hacemos. Y bueno, estamos tratando de, no con mucha suerte, de hacer incidencia en políticas públicas, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte, a pesar de Pablo, que nos ha dado un apoyo infinito, no. Y tal vez es por lo que vamos a contar ahora de qué es la lectura fácil y que, bueno, ustedes por ahí como traductores van a tener una escucha diferente a la que tenemos en otros espacios, ¿no? Nos preocupamos mucho por saber si la lectura fácil era un registro en esto y lo otro. La verdad que simplemente es un modo de escribir que permite que más personas accedan a la información, la educación y la cultura, ¿sí? Es un modo de escribir, de algún modo simplificado, con todo lo que la palabra simple significa de complejo para la lengua. ¿Qué es simple? Preguntarse qué es simple en la lengua es una pregunta, no sé, al menos a mí... yo creo que desde mis épocas de estudiante, cuando alguna vez alguien me planteó dos conceptos de simple, uno simple era una abstracción y el otro simple era la totalidad de los elementos de una oración expresos, entendí que había un rango infinito para entender qué es la simplicidad. Y detrás de eso estamos constantemente trabajando nosotros y preguntándonos qué es hacer lectura fácil si lo pensamos desde ese punto de vista, de hacer algo simple. Lo que es muy importante entender es que la lectura fácil, y acá van a encontrar algunas diferencias con otro tipo de trabajos, alcanza la lengua, el contenido y la forma, ¿sí? No es solamente una simplificación de la lengua, y mucho menos es un resumen. Desde el contenido no es un resumen, no se trata ni de una simplificación de la lengua, banalización, transformación en un lenguaje infantil, no.
se trata de una adaptación de la lengua de manera digna, como veo que muchas personas cuando leen las directrices es como una de las palabras que más les gusta, eso de una manera digna, y el contenido y la forma, en igualdad de importancia los tres elementos. En general, bueno, es algo que elimina obstáculos y favorece la inclusión. Como les decía, se suele decir que es para personas con discapacidad intelectual, cognitiva, mental, o sea, en general cognitiva, adultos muy mayores, hablantes de otras lenguas y personas con escasas oportunidades de educación formal. Si hay otro grupo, tal vez, no sé, tal vez todavía no lo tenemos detectado. ¿Qué es estrictamente escribir de un modo de lectura fácil? En lo que refiere a la lengua, al menos para nosotros, lo que hemos acordado, que simple es un léxico frecuente. Y acá me gustaría hacer un comentario porque yo leí en el título que estas eran unas jornadas de traducción editorial, ¿no? en editorial. Entonces, eso es como muy, muy importante remarcar. Léxico frecuente, pero la escritura. O sea, la escritura es escritura, la oralidad es oralidad y todos sabemos que no escribimos del mismo modo que hablamos. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero así es. Y entonces la lectura fácil no es una oralización plasmada en un papel, ¿no? La lectura fácil es un modo de escribir, serio y como escritura. Entonces, cuando hablamos de léxico frecuente, no sé, me pregunto si chico está bien y pequeño por ahí no es mejor, si una persona con ciertas dificultades no entiende por igual chico y pequeño, y por ahí pequeño se adecua un poco más. No sé, esas son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Escribir en lectura fácil no es nada fácil y es una cuestión de una toma de decisiones constante, todo el momento, bueno, cosa que los traductores deben saber bastante, ¿sí? Deben saber bastante que es un trabajo de toma de decisión constante. El otro elemento son las oraciones con sintaxis simple. En realidad hay una tendencia a creer que las oraciones sujeto, verbo, objeto son las simples. En realidad no es lo que nosotros creemos. Sí, son simples, pero son simples frente a otras cuando hay elementos en la oración que pueden traer complejidad. Qué sé yo, un chico compró una manzana, siempre hay una manzana en los ejemplos de la lingüística, un chico, y puse compró, o sea, no comió, que ahí se fue toda una transgresión. Un chico compró una manzana, pero no hay determinado problema, para una manzana compró un chico. Digo, bueno, en la oralidad tenemos esta facilitación de los tonos, pero bueno, no va a haber mucho problema, una manzana no puede comprar un chico, eso es como una cosa. En cambio, si tenemos, qué sé yo, que el perro mordió al león, al gato, qué sé yo, podría ser uno u otro y esas oraciones. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de sujeto, verbo, objeto vale en determinadas circunstancias, en otras no es tan importante. Lo que sí es importante es que hay oraciones como esas, decíamos, reversibles complejas, y hay oraciones que tienen muchas inclusiones, y eso obviamente. Lo más importante entonces no es la oración en sí, sino los procesos cognitivos implicados en la comprensión de esas oraciones, ¿sí? Por lo tanto, también vamos viendo que adaptar a lectura fácil exige tener algunos conocimientos un poco mayores sobre comprensión del lenguaje. Está haciendo propaganda para las lingüistas. Con respecto al tema de los contenidos, uno de los mayores problemas que tenemos cuando tiene una persona que tiene dificultades en la comprensión es el de realizar inferencias, sobre todo por los conocimientos compartidos. Una persona que viene, no sé, ayer estaba probando casualmente los libros con chicos de nivel universitario, pero que vienen de otra lengua. Y entonces, en general, no tienen problemas con la sintaxis, porque, bueno, tienen ya un nivel, tienen más problemas con el vocabulario, cosa que las personas con discapacidad por ahí no tienen, porque es su vocabulario frecuente.
Pero hay determinados conocimientos compartidos que no los tienen. Por ejemplo, entender un cuento que por ahí ustedes conocen como El hombrecito del azulejo de Mujica Lainez, entender por qué es tan maravilloso que le hablen a la muerte en francés, entender esto que el francés significa en nuestra cultura. Para los chicos franceses no entendían, oh, ¿y qué? Hablan francés, no sé, es nuestra lengua. Ese tipo de conocimientos compartidos, de algún modo, en el contexto de la adaptación y del texto, hay que ir explicitándolos. Y otra de las cuestiones es agrupar la información que tiene ciertos elementos en común, o sea, agrupaciones de tipo semántico, para que no tenga que ir haciendo un recorrido por todos lados. Wow. Eso en relación con el contenido, en relación con la forma, bueno, son líneas breves, después van a poder verlas, o no vamos a hacer una comparación del texto, pero les muestro cómo queda escrito. Son líneas breves, el margen y el interlineado es amplio, ¿sí? Las ilustraciones aportan al contenido o crean ambiente. Ahora les vamos a mostrar algunas, así como para que esto quede absolutamente claro. Y siempre el margen se alinea con el margen izquierdo. Eso permite a las personas, sobre todo con dislexia, hacer un seguimiento de dónde termina la oración. Pero además, como las oraciones no se cortan, no es infinito, sino que se corta la línea en un lugar natural de corte, donde termina una frase y se pasa abajo, eso da un dibujo diferente, no es que todas terminan en el mismo lugar. Entonces, para que vean un poco las ilustraciones, tenemos en esta otra. Ahí estamos con este. Pará, pero no está ahí. Ah. Hiciste algo mal. Estaba funcionando. ¿Qué onda? Aparte de ilustraciones, que es lo que había que ver. Está acá y está todo bien. Está acá. ¿Qué hiciste? Bueno, acá ven dos ilustraciones. La primera es un cuento de Roberto, es una escena de un cuento de Roberto Arra. Hay un señor que es un árabe grandote con sus bombachas de árabe, no sé cómo se llama, su turbante tan bien corpulento, ¿no? Negro, con su sobrino pequeñito que tiene algún problema en un ojo, con una cartera ahí como preparado como para salir de exploración, y el explorador que está al lado con la ropa que describe el cuento. Eso aporta información, describe los personajes. La ilustración de al lado, que está en temas solamente en tonos de azules, violáceos y muy oscuros, está la muerte con su calavera y su vestido muy, muy elegante. Es una escena del hombrecito del azulejo. Está, además bueno, nos encantaba la idea de que nos dibujara la muerte y de que es hermosa la ilustración. Además de eso, esta coloración crea un ambiente diferente. Esas serían las dos funciones de las ilustraciones. Una de las instancias más importantes del proceso de adaptación es la validación por usuarios. Esta es una escena, dos chicas de una institución que muy amablemente nos reciben su taller de lectura y hacemos la validación. Esto significa que nos marcan, como ven ahí en la imagen, con su lápiz y su dedo, nos marcan cada palabra que no entienden o cada oración que les resulta compleja. ¿Es una institución de educación especial? No, es una institución para personas con discapacidad, una institución muy, muy respetable, Fundación Caminos. Sí, es una escuela... Institución de educación especial. Yo no sé. Ay, pero... Para. Es que no sé lo que hizo antes, nos tiene que contar. No te vayas, Laura. Se lo quiere guardar para ella, contá. Aprieto acá en la diapositiva. Con esta. Bien. Bueno, no va a haber tiempo porque ya me avisaron, pero acá tienen, por lo menos para verlo, para ver qué es lo que pasa, como con un pequeño, una parte de un texto de Borges, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere que lo lea en voz alta? Sí. Se llama El cautivo y el texto dice: en Junín o en Tapalqué refieren la historia.
Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podría ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. En la adaptación, como ven, las líneas no superan los 60 caracteres, se cortan en un lugar de corte natural. Hace mucho tiempo los indios atacaron un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nunca diría los indios atacaron ¿sí? Eso no lo haría. Y bueno, en relación, como ven, están los párrafos también están agrupados. Parece raro no tener todo corrido y entonces un punto y aparte, ¿no? Pero lo que más me interesa mostrarles acá, no sé si es la mejor solución, pero para que los papás descubran o sospechen que su hijo, que alguien les diga, hay un indio de ojos celestes, y entonces los papás salen corriendo a buscarlo, de algún modo tendríamos que saber antes que el chico tenía ojos celestes, si no la inferencia no se puede hacer tan fácilmente. Por lo tanto, en la presentación decimos después del malón, entonces les leo ahora toda la adaptación. Hace mucho tiempo los indios atacaron un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Después del malón, un niño de ojos celestes desapareció. La gente dijo que los indios lo habían robado. Los padres buscaron al niño, pero no tuvieron suerte. Pasaron muchos años hasta que un día un soldado les habló de un hombre de ojos celestes que vivía entre los indios. Los padres fueron a buscarlo y lo encontraron. ¿Sí? Eso es son las cosas que podemos mostrar. Gracias, me había olvidado. Las palabras las sustituimos, omitimos, las palabras que consideramos poco frecuentes, ¿no? Sustituimos, omitimos o explicamos. Entonces, un número pequeño de palabras, no muchas por página, son marcadas en negrita. Después, si quieren al final echar una mirada, lo van a ver cómo se hace. Son marcadas en negrita y abajo explicadas. Entendemos que la palabra malón podría haber sido reemplazada, pero por algún criterio, tal vez porque es el universo de Borges y el universo de la historia, nos interesó dejarlo. Claro, casualmente, un ejemplo rapidito también. Estos días estamos trabajando en el curso de lectura fácil con un texto de García Márquez. Entonces, habla de El alcalde. Y muchas personas traducen, digo yo, por el intendente. Y la verdad que el intendente saca el cuento del universo de García Márquez, porque nosotros no hablamos de intendente. Lo saca de Macondo. Lo saca, claro. Lo mismo que no llamar... El dentista se llama don Aurelio Escobar y no decir don Escobar. No, Aurelio es un nombre importante dentro. Bueno, ese tipo de cosas, el respeto por el autor es como el principio número 1. Respeto por el autor y respeto por el lector, en igualdad de condiciones. ¿Sí? Claro, pero no, claro. ¿Cómo hace para Bueno, pero estamos hablando acá de variedades, porque esa es una de las cosas muy importantes y por la cual ustedes pueden entrar en... nosotros no podemos entrar en este tratado que nos habilitaría los derechos de autor, es porque consideran que hay una modificación de la obra. ¿Sí? O sea, podríamos modificarlo, en realidad ahí hay una decisión muy finita ¿no? de alcalde o intendente. Y bueno, finalmente lo único... Te lo apagaron porque se terminó. Yo no sé, mira, la verdad que no sé cómo se hace esto, pero bueno, vamos a hacer como lo sé hacer. Y bueno, finalmente las tapas de los libros... Hacemos como ellos, así y así. ¿Ves? No funciona. Bueno, solamente eran las tapas de los libros que queríamos mostrar. No, está la anterior. Ya pasamos a la última, no importa nada. Sí, ya estamos. Bueno, lo que hemos hecho, y por ahí es un nuevo espacio donde podremos encontrarnos este año, es un encuentro de buenas prácticas en lectura fácil y lenguaje claro. Lenguaje claro es otra estrategia mucho menos estricta, con otros destinatarios mucho más generales, pero no era el tema de hoy.
Y este año vamos a lanzar los clubes de lectura, donde esperamos tener mucha respuesta también de los usuarios, ¿no? Creemos que va a significar un crecimiento, es una pata que nos está faltando mucho en el trabajo. Y bueno, y la sesión de derechos de autor, tema difícil, ya hemos perdido la primera batalla. La segunda es que, bueno, por lo menos la gente de acá de derechos de autor nos va a ayudar a pelearla. No, el mismo tema. El mismo tema que nosotros. Listo, los dejo a ellos y después en todo caso charlamos más sobre lo que quieran o sobre nosotros incluso comparando las 3 estrategias. Muchas gracias. Muy bien, cámbiate. Muchas gracias, Analía. Y mientras hablaba, pensaba desde las lenguas extranjeras todo el trabajo que hay en lectura fácil en lenguas extranjeras y según distintos niveles. O sea, el marco europeo marca lectura, competencia de lectura, y hay bibliografía que responde a todo eso en lenguas extranjeras. Sí, hay como una discusión en relación con los niveles del marco europeo u otra forma de entender distintos tipos de niveles. Hay unos que directamente vienen más del trabajo de la lectura fácil. Nosotros tratamos de tener en cuenta los dos. Lo que sucede con el marco europeo es, por ejemplo, una cuestión de extensión, y muchas veces los textos de lectura fácil son bastante extensos y eso no es un problema, ¿no? Bueno, por el mismo modo de editar, y todos son extensos en tamaño ya de por sí, ¿no? Y bueno, ahí es un trabajo por ahí que sería interesante hacer, comparar los dos criterios, pero hay 2 criterios diferentes. Está bien. Y otra cosa que también seguramente lo habremos notado los que trabajamos o estamos en traducción audiovisual, es la lectura casi de subtítulos. O sea, el corte de los subtítulos es muy parecido. Sí, exactamente, sí. Sí, se habla de lenguaje simple, ¿no? En ese caso, pero sí, supongo que el criterio es el mismo, ¿no? Es para una cuestión como de ir ordenando las ideas, pero bueno, además en los que hacen subtítulos tienen esta cuestión del tiempo, ¿no? También. Que nosotros no lo tenemos, por suerte. El espacio. ¿Podemos Muy hacer bien. una pregunta ahora a ella? Después. No, vamos a guardar las preguntas. Esto era para hacer el intercambio. ¿Ya estás lista? Bueno, vamos a seguir con Silvana Weinberg, de la asociación también, una ONG, Canales. Bueno, buenos días a todos. Quiero usar todos. Después del anterior voy a usar todos. Es el gusto. Yo soy directora de Canales, que es una asociación civil en la que trabajamos en proyectos educativos para sordos. Y uno de nuestros proyectos más importantes es el de videolibros. Videolibros es una página en internet de acceso gratuito, fácil, libre, y ustedes pueden entrar, que es www.videolibros.org. Antes se llamaba Videolibros en Lengua de Señas Argentina y ahora se llama Videolibros en Lengua de Señas, y hablamos de cuentos leídos en lenguas de señas porque hoy Videolibros tiene cuentos leídos en lengua de señas uruguaya, lengua de señas paraguaya, y próximamente vamos a tener en lengua de señas mexicana y lengua de señas de Nicaragua. Así que por eso no se llama más Videolibros en Lengua de Señas Argentina. Me gustaría empezar a contarles también un poco cuál es el beneficio que han tenido los sordos, la comunidad sorda, en relación con el desarrollo de la tecnología. La tecnología ha permitido a los sordos acceder a información, a comunicación y también a literatura, porque la única forma de registrar la lengua de señas, que es una lengua visual, es a través del video, a través de la tecnología. La lengua de señas, a pesar de que hubieron algunos intentos de hacer y algunas pruebas de escritura, la lengua de señas no tiene escritura, la lengua de señas es una lengua ágrafa, se usa a veces escritura de la lengua de señas exclusivamente con fines de investigación lingüística, pero no para comunicarse. Así que el video y la virtualidad, internet, etcétera, son los grandes aportes para el desarrollo cultural y educativo de la comunidad sorda en todo el mundo. Acá tenemos
Este fue un proyecto que hicimos en Canales, donde les enseñamos, en las escuelas de chicos sordos, enseñamos a los chicos sordos a manejar la tecnología con estos mismos fines, con esos fines de registrar sus propias opiniones, de registrar sus propios pensamientos. Y esto se hizo a partir también de la capacitación de un grupo de mediadores sordos que fueron los que hicieron los talleres en las escuelas. Algunas de los materiales que nosotros desarrollamos y que tienen que ver con el acceso a la cultura y el acceso a la información, en este caso algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, tienen que ver con el desarrollo de videos en lengua de señas, videos sobre diferentes temas, historia argentina, videos sobre educación sexual integral, videos sobre prevención de VIH, cuidado del planeta, etcétera. Bueno, para la comunicación las redes son espectaculares para los sordos y acá necesitaría explicarles también que las redes las utilizan los sordos a través de los videos en lengua de señas. La comunidad sorda en general no utiliza, en este momento utiliza un poco más, pero el acceso a la lengua escrita para los sordos es un acceso dificultoso, ha sido prácticamente imposible durante muchos años. El 90% de los sordos durante muchos años ha estado fuera del registro escrito en español en nuestro país. Por algunas razones que tienen que ver con que más del 90% de los chicos sordos nace dentro de familias donde todos son oyentes y no manejan la lengua de señas, o sea que los chicos quedan excluidos de la información y de la comunicación desde que nacen. Tiene que ver con que más del 80% de las maestras de escuelas de sordos que han sido formadas como maestras de sordos no maneja la lengua de señas a un nivel, digamos, digno, volviendo al tema. Entonces los chicos no encuentran en sus casas con quién comunicarse, ni en las escuelas con quién comunicarse, ni cómo aprender. Obviamente el acceso a la lengua escrita, que para ellos es una segunda lengua, es absolutamente imposible. En este momento, gracias a las TIC y las redes, se está escribiendo y los sordos están empezando a escribir como pueden, pero están empezando a conectarse un poquito más con la lengua escrita. Sí. Tecnologías de la información y de la comunicación. Perdón, pensé que era como algo más común. Y el TIC y las TIC, la tecnología para el acceso a la información, como ven, hay acá dos modelos. Un modelo que es, creo que es español, donde ustedes ven acá el tamaño de la intérprete al lado de la noticia y el intérprete en el canal de TV pública, ahí abajo. No sé si llegan a verlo. No sé si llegan a ver la intérprete y no sé si llegan a ver los rasgos no manuales que marcan la gramática de la lengua de señas en ese cuadradito de 1 por 1. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar las TIC, la tecnología, para desarrollar cuentos en lengua de señas argentina, en principio, para los chicos y las chicas sordos de nuestro país. Y acá hago una diferencia entre narrar y leer porque nosotros lo que dijimos es, los chicos sordos no leen, nadie les lee, nunca nadie les leyó. No es contar un cuento, es leer un libro. Y leer un libro significa traducir ese libro que está escrito en una lengua, en nuestro caso usamos libros escritos en español, y traducirlos a la lengua de señas argentina. Narrar, por otro lado, es... Te cuento el cuento como, digamos, te doy mi versión de este cuento, le agrego información, le saco información y tengo otra relación con ese cuento que no es la relación que el autor tuvo con un libro escrito que nosotros tenemos que respetar a la hora de hacer la traducción. Entonces, en relación con el acceso a la literatura, nosotros tenemos 2 proyectos o 3 proyectos muy grandes, que es videolibros para el acceso a la lectura y 2 proyectos que tienen que ver con el acceso a la narración, que de algún modo también es acceso a la lectura, a los cuentos y a la literatura,
que es un proyecto de personas sordas mayores, cuentacuentos, a las que capacitamos para que hagan las veces de abuelas y abuelos cuentacuentos que los chicos sordos nunca tienen, o en un 5% a lo mejor de los casos tienen, pero que generalmente no existe esto de el abuelito me contó un cuento. Entonces vamos a las escuelas a nivel inicial y primer ciclo a que los sordos adultos mayores cuenten cuentos, y los concursos nacionales de cuentos en lengua de señas donde participan todos los chicos y adultos sordos de todo el país. Ahora vamos a tener la 4ª edición del concurso nacional. También este es otro, acá también pueden ingresar y es otra página justamente para no mezclar el tema de la narración de cuentos con la lectura de libros. Me voy a saltear esto. Nosotros estuvimos participando con UNICEF en la elaboración de un protocolo de traducción de libros y de elaboración de materiales educativos en diferentes lenguas de señas, y vamos reuniéndonos con ellos para colaborar con esta elaboración de protocolo y ponerlo en práctica en diferentes países del mundo. Entonces ahora quiero pasarles... Help. No veo el mouse, acá está el mouse y tengo que ponerlo, a lo mejor lo pongo así como en cualquier lado y lo aprieto. No, sí. Ahí, a ver, apretalo. Ahí. No, y si no, ahí. ¿Cómo hiciste? El ratón elige un cajón de la cocina. Piensa, duda, piensa. Este es un videoclip donde se ve a un Érase a un una nene vez con un una rey, mamá una leyendo reina, un videolibro, ¿sí? Durante muchos años quisieron tener hijos. Este es una muestra de lo que es videolibros. Como ustedes habrán visto, no me sale vuelta. Por favor. Y no sé cómo funciona, esto es raro. Estos son libros que son leídos por personas sordas. Nosotros lo que hacemos es capacitar a personas sordas para que puedan realizar el proceso de traducción junto con intérpretes de lengua de señas. Yo lo que le iba a preguntar justamente a Analía es si ellos también tienen en su equipo personas a lo mejor con discapacidad intelectual o disléxicos que trabajen en conjunto. Lo dejo para después, pero no me quiero olvidar. Son solamente sordos por ahora los que están al frente de la lectura de los libros y de los cuentos. Y lo que tienen también la página es que los cuentos pueden ser descargados. Entonces, en las zonas rurales donde a lo mejor uno no tiene buena internet, también pueden ser utilizados en las escuelas o en las casas. La voz en off permite que se comparta con chicos oyentes en las mismas aulas y con los padres que son oyentes o hermanos, etcétera. Entonces, la creación de los videolibros tiene que ver con cómo se seleccionan los textos. Los primeros textos que nosotros seleccionamos cuando comenzamos con esto eran textos bastante sencillos, con cuentos que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Hay muchos libros para chicos que a lo mejor empiezan por el final, etcétera. Son chicos estos que uno tiene que tener en cuenta que no han tenido experiencias con libros, porque en las escuelas de sordos los libros no existen. Se simplifica el contenido, se sacan las palabras como si ellos no pudiesen entender, y el tema es que no es un problema de comprensión de los chicos sordos, es un problema de acceso lingüístico. Como las maestras no saben la lengua de señas, lo que hacen es simplificar el texto para que ellas puedan trabajar, para ellas, digamos, pero no para los chicos. Entonces la idea acá no es simplificar el texto.
Se solicitan los derechos, acá Pablo ha intervenido bastante en que podamos acceder a los derechos de los libros, que a veces nos lleva mucho más tiempo pedir el derecho de autor o de una editorial que la realización y la edición de un videolibro. Se capacitan los lectores sordos, se realiza el proceso de traducción junto con los lectores sordos, y ahora tengo un mini video para mostrarles cómo funciona esto. Se hace a veces adaptaciones del texto, esto no significa que el texto y el contenido se modifique para nada, pero hay algunos temas que después vamos a ver que tienen sus dificultades y que a lo mejor hay que modificar alguna cuestión que no tiene que ver con el contenido ni con la forma, pero que tiene que ver con algunas explicaciones que hay que dar cuando no existe una seña, etcétera. La filmación, se graban las voces en off y se edita y se animan los videos. Entonces, algunas cuestiones que nos planteamos nosotros en relación con la traducción. ¿Quién es él o la que traduce el libro? ¿Son los intérpretes de lengua de señas que son oyentes? ¿Son los sordos que muchas veces, muchos de ellos no saben leer? Digamos, porque, como les decía antes, la mayor parte de los sordos no entiende el libro que va después a leer en lengua de señas, no lo entiende en español. Entonces el proceso que hay que hacer también es de traducirle a las personas sordas. ¿Quién lo hace eso? ¿Lo hace un intérprete? ¿Lo hace una persona sorda con conocimiento de español? Digamos, son todas decisiones que nosotros también tenemos que tomar. El equipo tiene que estar conformado por personas que sean competentes tanto en una lengua como en otra. No es necesario que una misma persona sea competente en las dos lenguas, pero sí que en ese equipo haya gente que sea competente en las dos lenguas, porque si no va a ser imposible el proceso. Y la diferencia entre textos literarios y textos académicos. Los textos académicos nosotros nos podemos permitir hacer algunos cambios de contenido o algunas explicaciones un poco más largas. En los textos literarios tratamos de que eso no suceda. Entonces eso se convierte en una cuestión muy difícil, porque las lenguas de señas, especialmente la lengua de señas argentina, está relativamente poco desarrollada en su vocabulario, digamos. Hay muchos temas que aún los sordos no han tocado. No lo han tocado científicamente o literariamente, digamos. Entonces, lo que decíamos antes, la diferencia entre el alcalde y el intendente, a lo mejor esa no es una diferencia para ellos si la seña es la misma, pero ¿cómo resolvemos el tema de que acá dice alcalde? ¿Cómo hacemos esto? ¿Lo deletreamos? Decimos alcalde cada vez, inventamos una seña. Lo explicamos cada vez que lo nombramos, digamos, es una decisión que no la tenemos resuelta, por supuesto, que en cada momento y a cada paso tenemos que tomar este tipo de decisiones que tienen que ver con que a lo mejor si es para un nene chiquitito no vamos a estar explicando lo que es la diferencia entre un alcalde y un intendente, pero a lo mejor si esto es muy relevante, al contenido del texto literario, de alguna manera lo vamos a tener que resolver. Nosotros, en la comunidad sorda, usa nombre en señas para cada persona. Yo la llamo a Rosana, no hago Rosana y no digo. Ella tiene un nombre en señas, que es este. Yo tengo un nombre en señas que es este. Entonces, cuando se refieren a mí, Silvana Weinberg, que soy yo, es este. No son todas las Silvanas el mismo. Pero bueno, eso es algo que nosotros, por ejemplo, en un texto literario, cuando es Caperucita Roja, cuando es Analía fue al bosque, Analía yo no voy a hacer todo el tiempo Analía, y le pongo el nombre en señas Analía, y a partir de ahí, digamos, Analía es ese nombre en señas, digamos, que son algunas de las adaptaciones que yo les contaba antes que se realizan. Y otro tema es el registro acá, porque tenemos que pasar, como la lengua de señas no tiene un registro escrito, digamos, a pesar de que la lengua de señas se registra a través del video, el registro ese es un registro oral. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar del registro escrito en español al registro oral en lengua de señas y que eso sea literario? Bueno, son todas que sea.
Claro, que es otra cosa, pero a la vez es difícil transformarlo en algo escrito a lo oral, digamos. Son desafíos, o sea que se los dejo a ustedes que sigan pensando. Acá. Entonces acá tenemos un momento en el proceso de traducción. Tenemos un intérprete de lengua de señas, que es el que está más a la izquierda, y acá hay un grupo de personas sordas que están discutiendo. El intérprete lo primero que hizo fue interpretar el texto escrito que está proyectado sobre la pared. Nosotros proyectamos, y entonces acá está diciendo que cómo se dice cada cosa, cada una de las cosas. El intérprete lo interpretó. Ahora, los sordos están discutiendo cómo se dice eso verdaderamente en lengua de señas, sin cambiarle el sentido, respetando el contenido, pero en lengua de señas, no es una interpretación hecha por un oyente. Entonces acá tenemos un proceso. La chica que está acá en el medio es una persona sorda que sabe, que maneja excelentemente bien tanto una lengua como la otra, el español y la lengua de señas argentina. Ella entiende lo que está leyendo también, entiende lo que dice el intérprete, hace un pasaje, se despega del español en este caso, hace el pasaje exclusivamente de la lengua de señas a la lengua de señas. Nosotros tratamos de despegarnos del español porque los sordos están muy acostumbrados por su educación, etcétera, a estar muy pegados al español, tanto al vocabulario como a la gramática del español. Entonces, para poder despegarnos usamos una figura intermedia, que es la figura de la persona sorda que sabe español y que sabe la lengua de señas y que puede discutir con ellos. Fíjense las discusiones que hay, esto es sobre una sola palabra, sobre una sola seña están discutiendo. Muchas veces pasamos un día entero discutiendo sobre una seña. Voy a pasar porque si no me voy a quedar sin. No, quédate al lado mío. Y creo, si me permitís, eso marcaría la diferencia en lo que es traducción de lengua de señas a interpretación en lengua de señas. Tal cual. Ahí está clarísima la diferencia. Tal cual. Ahí está Tal la diferencia. Cual. Tal cual. Por eso a veces se habla de traducción de lengua de señas y todo el mundo dice, ¿pero cómo? Si la traducción es escrita. No, esto es traducción de lengua de señas. ¿Mm? Gracias. Y la narración de cuentos, donde los adultos mayores, que digamos el paso a paso es diferente, porque empezamos desde la lengua de señas y vamos al español, al revés de la lectura, que empezamos en español y vamos a la lengua de señas, y eso nos plantea otros desafíos. Acá tenemos los acuerdos lingüísticos. Hola, acá. Voy a mostrar solo un pedacito muy chiquito. Están las personas mayores discutiendo acá también cómo decir y cómo contar. Hay una persona sorda que es el coordinador, que coordina los idiomas, y están todos discutiendo acá cómo van a contar ese cuento, que es contar el cuento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la traducción ahora desde la lengua de señas al español? Teniendo en cuenta que la lengua de señas, en la lengua de señas se usan clasificadores y todo eso, lleva una explicación en la traducción al español. Estuve conversando con Rosana de algo que me interesaría mucho seguir discutiendo y que tiene que ver con cómo paso, porque cuando nosotros le ponemos la voz en off a estos cuentos, y ahí se nos complica, nosotros tenemos que pasar previamente por la escritura. Nosotros vamos de la lengua de señas, hay un intérprete que puede ser sordo u oyente, que escribe eso que está diciendo, que está contando en lengua de señas, ¿sí? Lo pasa al registro escrito, y del registro escrito la persona lo lee para poder grabar la voz y poner la voz en el cuento. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso sea el mismo registro oral que el inicio? Porque el registro oral, digamos, el inicio de la lengua de señas narrada es un registro oral, es un registro escrito, y nosotros pasamos después al escrito y a leer un escrito, digamos. Queda medio raro que una persona esté contando y el otro, y la voz en off sea una lectura de registro escrito. Falta resolver. Acá tengo dos videitos muy cortitos
¿Qué quieren? ¿Narración o lectura? ¿Quién quiere narración? ¿Narración mejor? Sí. Narración. Okay. También pierdo mucho tiempo acá, ¿cierto? Hay que pensar en la competencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Yo soy una abuela sorda y quiero contarles un cuento muy lindo. Puede ser que les dé un poco de miedo. Se llama La Bruja. Había una vez una bruja que era muy mala. Siempre estaba preparando en su olla líquidos verdes y otras pociones que no eran para tomar, sino para hacerle mal a otros. Ponía en el caldero un montón de ingredientes, agarraba una cosa de un lado, otra cosa de otro y revolvía. Con uno de esos brebajes, por ejemplo, transformaba una ratita en un monstruo, con otro a un gusanito chiquito en un bicho grande. Era mala la bruja, malísima. Un día, preparando sus brebajes, puso los ingredientes, revolvió y quedó sorprendida. En la olla apareció helado. ¿Helado? ¿Cómo helado? No puede ser. Lo tiró a un costado y el gato se lo fue comiendo. La bruja se quedó pensando, bueno, vamos a probar otra vez. Volvió a meter los ingredientes. Se quedaron con la cara. Y ahora dormir. Y ahora vamos a ver, supónganse que vamos a ver. No, porque se puso. No, ese era el anterior. Ahí. El paraguas del mago. Había una vez un mago que en lugar de varita mágica tenía un paraguas. Era un paraguas rojo y verde, muy grande y muy hermoso. «Queremos caramelos», decían los chicos. «Habrá paraguas», decía el mago, y del paraguas caían los caramelos más ricos del mundo. «Me gustaría poder comprarle unas flores a mi novia», decía un muchacho. «Habrá paraguas», decía el mago, y del paraguas... Después lo siguen mirando. Claro. Pero ahí está bien clara la narración de la lectura. Claro, Me quedó sí, claro. Sí, Me quedó la claro. idea es mostrar que es diferente y ustedes pueden entrar de todos modos y ver todo lo que hay ahí porque es muy bueno y ahí también para gente, para adultos, para jóvenes y adultos hay también libros en lengua de señas. Así que bueno, este es el derecho de acceder y cualquier cosa nos contactan. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Ahí estamos recordando también el contacto con Lengua Franca. Lengua Franca. Es contacto@lenguafranca.org. Yo aprovecho también para agradecer a todos los colaboradores de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad. Y nuestro correo es tabac@ati.org.ar. Para terminar, tenemos la presencia, y te agradecemos mucho, Pablo Lecouna, para que nos hables de Tiflonexos. Sí, igual yo lo termino teniendo en la mano porque nunca dejo las manos quietas. Tendría que aprender lenguaje de señas. Lengua de señas, perdón. Sí, también voy a decir que el braille es un lenguaje y así empezamos todos mal. Bueno, buen día a todas, todes, etcéteras y etcéteres. Vamos
voy a contar un poquito el trabajo que nosotros hacemos en relación al acceso a la lectura de personas con discapacidad visual. Tiflonexos es una asociación creada hace ya bastantes años, ya nos estamos poniendo viejos, a partir de algo de lo que hablaba Silvana justamente, ¿no? De cómo la tecnología abrió muchas puertas para el acceso a la lectura de la información, en este caso también de las personas con discapacidad visual. Van a ver que yo voy a hablar menos de traducción, porque en el caso de las personas con discapacidad visual, el problema no es el acceso a la lengua en sí misma, sino el acceso a la lengua escrita. Entonces, lo que se necesita para poder acceder a la lectura es muchas veces un soporte, una forma distinta de acceder a la escritura, pero accediendo a la misma escritura, digamos. No tenemos que hacer ese trabajo enorme de adaptación, de decisiones, de traducción, pero sí, esto lo hacemos cuando hablamos de un montón de cuestiones y elementos gráficos que aparecen en la lectura, sobre todo, especialmente en los materiales educativos. Pero bueno, vamos a iniciar por el principio. Primero ya les rompo el corazón diciendo que no vamos a hablar tanto de traducción, pero vamos a hablar de acceso a la lectura. Como decía, Tiflonexos surge a partir de el proyecto de la Biblioteca Tiflolibros, que es un proyecto que surge a finales de los años 90 como respuesta y como exploración de los aportes de la tecnología para el acceso a la lectura. Hasta ese entonces, las formas de hacer un libro accesible para personas con discapacidad visual eran o la copia de ese libro que estaba en papel, que no era accesible, a braille, que se hacía manualmente, que se hacía con voluntarios que aprendían braille, y como en la Edad Media, como en la biblioteca del Nombre de la Rosa, copiaban a mano el libro y teníamos un solo ejemplar de cada libro, con el trabajo que eso llevaba. Pero bueno, obviamente el braille fue la primera gran tecnología para el acceso a la lectura. Solamente que hasta ese momento era una tecnología que terminaba siendo muy manual y muy compleja de producir. El braille básicamente es una representación del alfabeto, no es un lenguaje, que claro, sino es una representación con diferentes signos a los que se accede a través del tacto en vez de a través de la vista, del alfabeto. Entonces, cuando se hacía una transcripción de un libro de tinta a braille, lo que se hacía era la copia exacta del libro, solamente con otro diseño gráfico, digamos, porque el braille es una letra única, una escritura inamovible en cuanto al espacio que ocupa y con muchísimo menos recursos gráficos que la escritura en tinta. Pero bueno, básicamente lo que se hacía era una transcripción, una copia del libro que se hacía manualmente, y que el modelo de acceso a la lectura era de bibliotecas circulantes. Uno quería leer tal libro que se había transcrito, que por ahí llevaba un año transcribirlo, con lo cual siempre arrancabas con libros nunca 100% actuales. Ese libro se prestaba a una persona, esa persona lo terminaba de leer, lo devolvía y iba a la persona siguiente que lo quería leer. Imagínense que, si bien hubo enorme trabajo, Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor trabajo en la producción de libros accesibles. Se hacían libros en braille desde 1924, en la Biblioteca Argentina para Ciegos, que fue la primera institución que comenzó a hacer eso, y a finales de los años 90 teníamos disponibles 6.000 títulos en Argentina. O sea, nada si comparamos con todo lo que se publica en un siglo prácticamente. Entonces, el acceso a la lectura estaba enormemente vedado para las personas con discapacidad. Ni hablar en el nivel educativo, donde se copiaban manuales y uno estudiaba con un manual de por lo menos 5 o 6 años atrás.
con lo cual yo estudié en los 80 con libros de la dictadura, donde había cosas que no existían en la escuela, en mi manual de la escuela, sí en el de mis compañeros. Entonces, esa era la primera forma de acceso a la lectura. Luego también empiezan a desarrollarse libros en audio, libros grabados, con también lectores voluntarios que leían en voz alta el libro, y eso se grababa, primero en cintas abiertas, después en cassettes. Eso ya era una forma de acceso a la lectura más reproducible. Por ahí de un libro, en vez de haber una sola copia, podía haber 4 o 5 porque se copiaban los cassettes. Pero igualmente se trabajaba con este modelo de bibliotecas circulantes. Una cosa importante cuando hablamos de un audiolibro, de un libro grabado para personas con discapacidad visual, no hablamos de una interpretación del libro. Una pelea que se ha tenido con muchas bibliotecas que hacían libros para ciegos, pero los hacían sin las personas con discapacidad muchas veces. Y es una cosa típica que diga, bueno, en un audiolibro podemos poner música, tenemos que interpretar, tenemos que actuar la lectura, tenemos que poner sonidos, efectos de sonido. Eso no era una transcripción de un libro, eso era una creación de otra obra. El objeto yo no voy a hablar tanto de traducir, sino más bien de transcribir justamente, porque lo que nosotros hacemos para que una persona con discapacidad visual pueda acceder a la lectura en las mismas condiciones que si pudiera tener acceso al libro en papel, es justamente transcribir, pasar ese texto a otro formato de texto o otra forma, ya sea oral, ya sea escrito en braille, sin una mediación. Porque en este caso no es necesaria, digamos, en los otros casos, como veíamos, es necesario porque sin esa mediación, sin esa traducción, sin esa buscarle la forma para que el contenido llegue de la forma en la que es originalmente, pero en un lenguaje que pueda ser comprendido por la persona que lo recibe, nosotros no tenemos que hacer justamente ese trabajo de mediación. De hecho, ya un libro grabado en audio, por más que se use una lectura neutra, tiene una mediación, porque ya no es la propia lectura, sino la voz del que lee. Pero bueno, siempre se trata de evitar lo más posible esa mediación, esa interpretación al momento de hacer la transcripción de un libro. Bueno, hasta ese momento entonces teníamos libros en audio, teníamos libros en braille, y surgen distintos desarrollos tecnológicos que realmente cambian las posibilidades de acceso a la lectura, la posibilidad de cantidad de materiales a los que acceder y también la posibilidad de producir materiales accesibles en todos los formatos. En estos mismos formatos que ya venían existiendo, también se potencia con el desarrollo de la tecnología. Básicamente se suman varios elementos. Por un lado, la digitalización en general del mundo. Esto lo hablábamos ayer en una jornada con editores, que claro, hasta los años 90, el editor, quien hacía el libro original en tinta, estaba muy lejos de la accesibilidad de ese libro, porque ese libro tenía que ser luego transcripto a un formato específico, a un sistema específico de escritura y demás. Con la digitalización, cuando los libros se empiezan a producir a partir de una computadora, a partir de que el autor, de que la editorial diseña el libro en una computadora, ya ese libro, que antes era algo que se hacía con película y se imprimía en papel y demás, empieza a ser más fácilmente convertible a distintos formatos según las necesidades de distintos usuarios. Porque ya todos los libros empiezan a escribirse en una computadora. Y en una computadora es mucho más fácil trasladar de un formato a otro y trabajar sobre ese texto. La segunda gran cuestión también que tiene que ver con la digitalización es el surgimiento y el uso de programas lectores de pantalla. Los programas lectores de pantalla son software, programas que se instalan en una computadora o en un dispositivo móvil como una tablet o como un celular, que leen en voz alta la información que aparece en pantalla. Todo lo que es texto que aparece en pantalla uno lo puede leer de manera lógica, de manera ordenada, ya sea línea a línea, párrafo a párrafo, parte a parte, navegar por un texto y poder leerlo. Eso empieza a facilitar muchísimo el acceso a la información, no solo a través del acceso a los libros, sino también a través del acceso a
información a través de Internet, de la web. Muchas cuestiones que antes estaban vedadas para quienes teníamos una discapacidad visual, como leer un diario, hoy son mucho más sencillas y las hacemos todos los días con naturalidad, desde el celular, desde la computadora, siempre y cuando no nos encontremos barreras en el diseño. Esa es otra cuestión. Pero bueno, surge la digitalización, el uso de lectores de pantalla y por último el uso de Internet también como un medio para acceder a información digital a través del lector de pantalla. Y también surge el desarrollo de lo que es la tecnología del OCR, del poder a través de un escáner pasar un texto impreso a convertirlo en un texto digital. Un escáner toma una imagen del texto impreso, un programa de OCR analiza ese texto y lo convierte en texto reconocible por un procesador de texto, en un archivo de Word para que sea fácil de entender. Y ese texto, al ser un texto ya digital, un texto reconocible por la computadora, es un texto legible por un lector de pantalla. Entonces, a partir de empezar a trabajar con un escáner y poder pasar un texto impreso a un texto digital, lo podemos empezar a leer con un programa de lector de pantalla. Uniendo todas estas cosas y explorando todo esto, surge en el año 99, allá hace mucho, la idea de generar una biblioteca para personas con discapacidad visual en formato digital. Con la ventaja de que no solo se podía pensar en una biblioteca en Buenos Aires, sino una biblioteca a la que se pudiera acceder a través de Internet desde cualquier parte del mundo. Y eso es Tiflolibros, que es nuestra biblioteca digital que creció mucho más allá de lo que nosotros mismos soñábamos y hoy tiene 58.000 libros de acceso gratuito para usuarios con discapacidad visual de todo el mundo. Y a partir del desarrollo de Tiflolibros surge Tiflonexos como una asociación que tiene como principal finalidad el acceso a la lectura y la inclusión de las personas con discapacidad visual, que el principal proyecto sigue siendo la Biblioteca Tiflolibros, pero que alrededor de eso también van surgiendo otros proyectos y actividades que siempre tienen que ver con esto, con cómo la tecnología nos facilita el acceso a la información, a la lectura, la autonomía a las personas con discapacidad visual. Entonces, cuando hablamos de un libro digital para personas con discapacidad visual, hablamos de un libro que es un archivo de texto que puede leerse con un lector de pantalla, que puede navegarse y leerse también de manera lógica. Muchas veces, cuando hablamos de una novela es prácticamente una transcripción. Una novela es un libro que se lee linealmente, que digamos simplemente con tener el archivo digital, con tener marcados los capítulos para poder navegar, ya tenemos el libro accesible. Hay otras complejidades, sobre todo con lo que tiene que ver con los materiales para niños y los materiales educativos. Ustedes verán que los materiales educativos, los manuales, los libros escolares, son cada vez más complejos en cuanto a su diseño para hacerlos más atractivos para los chicos. Entonces tenemos una página donde hay un recuadro, un texto principal, un mapa conceptual, otro recuadrito con actividades, unas viñetas, un montón de elementos que son gráficos y que al leérselos visualmente, claramente cada uno distingue qué es cada parte porque está marcado gráficamente, pero al leerlo con un lector de pantalla o al leerlo linealmente, porque el lector de pantalla es una voz que va leyendo en orden ese texto, ya ahí se debe hacer un trabajo de adaptación, que tiene que ver primero con organizar lógicamente el texto. Ahí ya nos estamos metiendo un poquito en traducción, pero por ahí hacemos una traducción no tanto del texto, sino de cuestiones que tienen que ver con lo gráfico a la interpretación lógica de eso, de esos elementos gráficos. Entonces, primero se hace una organización lógica del contenido, donde cada parte tiene que estar claramente distinguible. Si son actividades, hay que ponerle un título que sean actividades. Si es un recuadro con mayor información, también eso tiene que estar marcado de manera lógica, que uno lo lea.
y pueda, digamos, distinguir las distintas partes. Y después ya tenemos otro trabajo más específico también con el tema de lo educativo, que es la descripción de elementos gráficos. Sobre todo cuando estos elementos gráficos no son un adorno, sino son parte del contenido. Elementos gráficos hablamos tanto desde una imagen que relacionada con una actividad, típico caso de libros donde dicen, bueno, mirá estas dos imágenes, estas dos publicidades y compará la forma en que tratan tal cuestión. Ahí ya tenemos que hacer un trabajo donde también hay un trabajo fuerte de decisiones, donde lo que tenés que hacer es introducir un texto que describa esa imagen, pero no que la describa exhaustivamente como por la imagen en sí mismo, que la describa también en función del rol que tiene en ese lugar y sin interpretar tampoco. O sea, si yo doy la respuesta de la actividad al describir la imagen, la actividad no tiene sentido. Entonces, eso también es un trabajo interesante donde surgen muchas cuestiones, donde también lo hemos trabajado bastante multidisciplinariamente, porque nosotros desde hace sobre todo 5 años venimos trabajando fuerte con la adaptación de libros escolares, con un proyecto que se comenzó con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone todos los años la misma plata porque no hay inflación, se ha ido achicando la participación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por suerte en los últimos 2 años también se ha hecho con el apoyo de un consorcio de libros accesibles que depende de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos ha permitido ir desarrollando un trabajo fuerte de esta adaptación de libros escolares, que es algo fundamental porque que los chicos en la escuela, digamos, cuando hablamos de inclusión educativa hablamos de que un chico que tiene una discapacidad pueda estar incluido en la escuela común, pero para que pueda estar incluido en la escuela común no basta con sentarlo en la escuela, sino con que tenga las condiciones para estudiar en igualdad de condiciones, justamente, y valga la repetición. Entonces, en el caso de la discapacidad visual, uno de los principales problemas es el acceso al material con que se trabaja en el aula, al libro, y en un sistema educativo complejísimo donde recién en marzo el docente elige qué libro va a usar entre miles de opciones. Nosotros tenemos que hacer la adaptación para que el chico tenga el libro cuanto antes. Y esto se trabaja con las editoriales, tratando de que la editorial facilite el archivo digital desde el cual está hecho el libro, para no tener que hacer este proceso que les contaba de escanear, corregir y recién después adaptar, sino que a partir de que la editorial puede facilitar el archivo del texto, ya podemos adaptarlo, mucho más fácil, y tratar de que los chicos tengan el libro no en agosto y se perdieron la mitad del año, sino enseguida, cuando empiezan las clases. Y en este trabajo de adaptación justamente hemos ido trabajando con distintas gentes, con distintas formaciones, porque es un trabajo muy complejo, donde hay que decidir, elegir y además tener la paciencia de estar horas sentado en la computadora convirtiendo texto. No hemos trabajado con traductores que también tienen esta experiencia de estar horas en la computadora, pero sí hemos trabajado tanto con gente con formación en educación, en comunicación, como en edición, y siempre también con la participación de las mismas personas con discapacidad visual, porque cuando queremos hacer material accesible para alguien, siempre la mejor forma, como decían tanto Analía como Silvana, de ver que este material realmente sirva, que este trabajo lo estemos haciendo bien, es trabajar con las mismas personas con discapacidad. Esto se lo decía ayer a los editores porque a veces se inventan hermosos libros accesibles que tienen un braille hecho con gomita que no se lee pero se ve hermoso. Entonces, bueno, siempre hay que trabajar con las mismas personas que tienen una discapacidad. Entiendo que me está quedando poco tiempo. Entonces, quería contarles, por un lado esto, cómo lo digital, con todo este trabajo de adaptación y de organización lógica, es una forma que ha cambiado enormemente el acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual, pero a la vez potencia también los demás formatos. No es que cuando uno dice, bueno, ahora lo digital ha potenciado y todo se accede a través de lo digital, sino que también siguen siendo necesarios
los diferentes formatos como el audio, especialmente como el braille, que el braille es el sistema de escritura y de lectura menos mediado para las personas con discapacidad visual, porque es justamente una forma de acceso directo al texto, a la letra, no una oralización, digamos, una lectura en voz alta de ese texto. Y lo bueno de estos desarrollos tecnológicos es que hoy, desde un libro digital, se puede generar tanto un libro en braille, a través de impresoras que imprimen el sistema braille, como un libro en audio generado con voz sintética automáticamente, y de esta manera atender las necesidades de cada usuario. Porque cuando hablamos de un libro accesible, tiene que ser un libro que pueda adaptarse a la necesidad de cada persona según su discapacidad o su dificultad para acceder a la lectura. También descubrimos que el libro digital accesible para personas con discapacidad visual, el libro que se puede ver en la pantalla y a la vez escuchar con el lector de pantalla, resultó ser una herramienta muy útil para chicos con dislexia. Sobre todo en el nivel educativo, nosotros estamos trabajando mucho con los libros educativos con chicos con dislexia y está dando muy buenos resultados el hecho de poder ver el texto en pantalla al mismo tiempo que se lo escucha con la voz sintética. Y por último, también algunas experiencias que se han hecho que si tienen ganas de recorrer la feria pueden ver algo de esto en el stand de la editorial Gerbera, que está, no me pregunten dónde está, pero está en algún lado. Gerbera es una editorial chiquita que hace libros para chicos. Justamente una de las cosas en las que estamos trabajando fuerte es en tratar de encontrar formas y estrategias para que haya libros para chiquitos que incluyan el braille, pero también incluyan la tinta, incluyan distintas formas de acceder al texto. Justo recién, cuando Silvana mostraba el paraguas del mago, pensaba, nosotros hicimos con un proyecto este año un librito en braille, en tinta y con dibujos en relieve de este cuento del paraguas del mago. Hubiera sido buenísimo ponerle un QR para que además tenga la versión en videolibro y hacemos el libro, se lo ponemos para lo que editemos. Un sticker, totalmente. Es un libro que hicimos para distribuir a chicos en escuelas. Y hicimos también otra experiencia con AZ, de justamente un libro que imprimir braille sobre el mismo libro en tinta. Entonces, en un mismo libro, esto obviamente cuando el texto lo da, porque ahí tenemos unas cuestiones de espacio, que el braille es inamovible su tamaño, pero se hizo con un cuento de AZ que se llama Los tiempos cambian, imprimir braille sobre el libro en tinta y a la vez el libro tiene un QR con el que te lleva al audio del libro. Fíjense cómo en un mismo libro podemos tener distintas formas de acceso. Y por último, lo que le comentaba de Gerbera, que eso sí lo pueden ver acá en la feria, Gerbera tiene una colección de 7, 8 libros, creo que ya sacaron el octavo o el noveno, que son libros para chicos, con texto, con dibujos, primero impresos con una fuente específica que facilita la lectura para personas con dislexia. Es una fuente gratuita que mejora, que facilita la lectura para las personas con dislexia y que también incluye el braille sobre el mismo texto en tinta. Entonces es un libro que no solo es que un libro, digamos, bueno, es accesible para todos, sino que también se puede compartir, que un chico con discapacidad visual lo puede leer con sus compañeros, que un papá, como me pasa a mí, que tiene discapacidad visual, que tiene un hijo que ve, le puede leer el libro y lo puede compartir. Ya mi hijo me agarra los dedos y me los pone arriba de todos los libros, aunque no tengan braille. Cuando nosotros adaptamos a alguno, tengo un nene de 2 años, me agarra la mano y ¡plá, plá! Quiere que toque los libros, aunque no tengan braille. Pero bueno, es esto, es saber que todo esto hoy se puede hacer gracias a la tecnología y también gracias a las alianzas. Porque justamente como vieron durante todas estas presentaciones, todos trabajamos por una misma temática y con muchos puntos en común y con muchos puntos específicos y aliándonos, interrelacionándonos y trabajando con los distintos actores, editores, traductores, autores, quienes hacen libros accesibles en distintos formatos y el Estado, ojalá, que podemos realmente potenciar todo nuestro trabajo. Bueno, gracias. Bueno, un placer, ¿no es cierto? Bueno, ¿hay lugar para preguntas? ¿No? Bueno, entonces va a venir la próxima mesa. Yo lo que quiero, Pablo, es que des el contacto.
Bueno, voy a dar nuestra página web porque no tenemos ni teléfono ni nada, porque nos estamos mudando el lunes. Es Tiflonexos, www.tiflonexos.org. Bueno, ahí está toda la información. Y ahí van a encontrar las formas de contactarse cuando tengamos teléfono, por ejemplo. Muy bien, y para terminar, también están presentes la gente de la agrupación Juntos por los Subtítulos, Rosario García, y damos el Facebook de Juntos por los Subtítulos, que tiene abierto una campaña para, obviamente, apoyar sí a los subtítulos, y el Facebook es Juntos por los Subtítulos. Muchísimas gracias a todos, excelente. Nos hubiera gustado, por supuesto, tener tiempo para preguntas, pero ya vino atrasado toda la mañana, disculpen. Muchas gracias.